Está. Y vamos a invitar a el profe Sebas, que es Bitácora, ¿no? Ahí está. Yo los invité a los tres, vamos a ver. Only three guests can be in your live room. Ah, no, esto lo cambiaron, muchachos. Esto lo cambiaron. ¿Alguien sabe si fue que se modificó hace poco la cantidad de gente que puede estar en el live? Porque llevamos probando un buen rato en el perfil de Adolfo y solamente podíamos entrar 2 personas. Y ahora intentamos lo mismo con el mío y quedamos igual. Entonces, lloramos. Quedamos. No, sí, como dice el pastor Juan, quedamos así. Quedamos como pirulo prácticamente. Mira, Perspectivas Fe no pudo entrar. Ni idea. Aceptar. Aceptar. Y... Mi bro, ¿Qué hubo? creo que, ¿Qué hubo, creo que sí, hermano? entonces se configuró, ¿no? ¿Cierto? Pero me sale ¿Y el qué mismo hubo? mensaje. No me deja meter al cuarto a reflexiones. A ver, espera. ¿Qué me dice? Espérame, a ver, espera. No estoy con contacto. Ah, ahora sí. ¡Ja, ja! Ahora sí. Tan, tararán, tararán, tan, tararán. Es, en definitiva, es Instagram contra Te paseo perspectivas. Instagram. Es que hay que pagar Instagram. Hay que pagar el recibo de Instagram, Adolfo. Por favor. Hombre, Hay que usar el original, no el pirata. no el pirateado. Amigos, qué gusto vernos los 4. Adolfo, muchas gracias por la invitación. Todo tuyo. Bueno, no, me alegra muchísimo de verdad que ustedes hayan aceptado. Bueno, ya habíamos pensado esto desde antes con Esteban, con Reflexiones Marginales. Y bueno, la idea es poder ir lanzando, digamos, ciertos aspectos de la Biblia o posiblemente como ir desollejando, desmitificando un poco más el texto bíblico. Pues yo creo que queda claro en algunas ocasiones que hemos posiblemente utilizado la Biblia para nuestros propios argumentos, ¿cierto? Para posiblemente generar ciertas interpretaciones que a veces se salen de contexto, ya del mismo texto bíblico o del contexto en el que nosotros posiblemente estamos viviendo. Y pues bueno, he juntado a este equipo aquí de hombres, claro, son hombres. Pues está Cancionero, está Sebastián y está Esteban, Reflexiones Marginales. Pero quiero inmediatamente decirles que va a haber una tercera parte de Desmitificando la Biblia solo con mujeres, ¿ya? Oh. Y va a ser una tercera parte Así que que va a estar muy buena. sáltense inmediatamente a ese episodio. Sí, y van a estar unas chicas que ya, digamos, ya hemos hablado con ellas y están muy emocionadas, están muy contentas porque queremos que de verdad aprendamos a leer la Biblia también en clave de género, en clave de mujer, ¿cierto? Bueno, hay 2 temas que me gustaría que trabajáramos, de los cuales ya le había comentado también Esteban, y bueno, Esteban me ha comentado también a mí. El primero es el tema de la sola escritura, que creo que es bastante relevante frente a esta celebración que tenemos, ¿cierto? Porque todavía lo estamos viviendo, esta conmemoración de la Reforma Protestante. Quisiera hablar acerca de la sola escritura. Y el segundo, creo que es un tema también bastante importante, es si todavía el texto bíblico debe ser normativo, moralmente hablando, para nosotros hoy, ¿ya? Creo que son dos temas fundamentales, los cuales hoy hay que desmitificarlos,
¿ya? De la escritura. Bueno, creo que para nadie es posiblemente, digamos, algo oculto que cuando hablamos de la sola escritura, lo que realmente está en juego, el tema de la sola escritura, es el tema de la autoridad de la Biblia, ¿ya? Que, digamos, qué tan importante, qué tan normativo, ¿ya? Es el texto bíblico para nosotros, ¿ya? Para Lutero era claro que utilizó la Biblia como, digamos, como defensa. De hecho, fue la Biblia, la lectura bíblica, la que lo hizo reformador, ¿ya? Él lee Romanos y Romanos se le abre a su mente y la lee para su tiempo, para el momento en el que está viviendo. Y esa lectura, ¿cierto? Es la que él expone ante, digamos, ante las autoridades de su tiempo. Claro, las autoridades de su tiempo, digamos, anteponían la propia tradición, ¿cierto? Y lo que, digamos, su palabra o su propia interpretación del texto bíblico. Y claro, eso era normativo, es decir, la misma autoridad de esta gente en su tiempo, en pleno siglo XVI, era autoritario para ellos. Sí, era autoritario porque si el Papa decía X, pues todo el mundo tenía que decir X, ¿cierto? Si no, pues era tildado como tal de hereje. Y eso era casi que colocado al mismo nivel de la escritura, ¿ya? Era igual de relevante, igual de autoritario, de autoridad, ¿cierto? Que la misma escritura. Y lo que hizo Lutero, ¿cierto? Era, digamos, colocar como máxima autoridad la escritura. Es decir, bueno, es que nuestra máxima autoridad es la escritura, es la Biblia, es el texto bíblico. Y por eso yo digo que, pues, fue lo que hizo realmente relevante la Reforma protestante, o, bueno, o por lo menos la obra de Lutero en aquel momento. Pero hay varios elementos, digamos, que me gustaría tocar. Lo primero es que me llama mucho la atención de Lutero, que Lutero toma unos textos bíblicos que les parece, digamos, que sí son normativos, y hay otros en los que dice, bueno, a mí no me parece Santiago, ¿cierto? A mí no me parece... Y eso ya me habla de la relatividad que tiene Lutero frente a la autoridad de la Biblia, ¿no? Entonces, y bueno, y sin hablar de Juan Calvino, lo cual también en algún momento pues va a pensar que unos textos sí son más normativos que otros, y eso también relativiza la autoridad de la Biblia, aunque posiblemente no queramos verlo así, pero lo es. Es decir, para los reformadores, ya la autoridad de la Biblia estaba, digamos, desestimada. Y bueno, eso luego viene como contrarreacción, la contrarreforma y todo este tema, que bueno, que más adelante posiblemente pues nos amplió un poquito más el profe Sebas aquí. Pero sí, ya yo creo que desde el siglo XVI ya no solamente se relativizó la autoridad, digamos, del Papa, y bueno, de las autoridades religiosas, sino que también se relativizó la autoridad de la Biblia, ¿ya? Esa es, digamos, que es mi propuesta frente al tema de la sola escritura. ¿Qué tan importante es la sola escritura? Bueno, ¿qué tan importante hoy es esta de las 5 solas? Pues yo creo que la sola escritura sigue resonando, ¿cierto? Es decir, hay un mensaje, digamos, hay un mensaje detrás de lo que Lutero está diciendo y que hay que releerlo hoy, ¿ya? Es decir, tomarlo como lo que Lutero dijo en pleno siglo XVI y traerlo al siglo XXI y decir, es que Lutero lo dijo allá y tiene que ser igual hoy como Lutero. Bueno, es desestimar toda la trayectoria de la lectura bíblica que hemos venido desarrollando durante siglos, ¿ya? Casi 4 siglos que hemos venido trabajando con la lectura bíblica. En siglo XXI, pues, con el Verbum Dei, ¿cierto? Y el Concilio Vaticano II, la propuesta del Concilio Vaticano II, eso le da un nuevo aire a
Sí, a la lectura bíblica. Entonces, ¿cómo cabe eso hoy día? Esteban, comencemos contigo. A morir. Eh, bueno, yo, fiel a mi estilo, voy a partir haciendo una crítica a la iglesia hoy en día. Y es que considero que esto de las, bueno, no solamente la sola escritura, sino que en general las cinco solas de la Reforma se han transformado finalmente en un dogma rígido para el cristianismo evangélico protestante, de tal manera que se ha ido perdiendo el espíritu original, que era justamente eh, esta idea que podría ser la sexta sola, o el sexto pilar, mejor dicho, de la reforma, que es que la iglesia siempre debe estar reformándose. Tristemente, nosotros hoy en día vemos que las iglesias como que se aferran a ese discurso de las cinco solas, sin entender mucho, la verdad, porque tenemos que ser honestos, al menos en Latinoamérica, es muy poco el conocimiento que se tiene con respecto a la reforma y a los reformadores y todo lo que eso significa, sino que simplemente nos detenemos o nos reducimos a repetir un discurso eh, que no abarca el espíritu de la reforma y eso se nota en esa rigidez dogmática en la que se ha traducido ¿Me lo mandas por ahí, por favor? las cinco solas y en este caso la sola escritura. Creo que los dos temas que tú mencionas, Adolfo, están muy de la mano, porque justamente esa visión dogmática de la sola escritura nos ha llevado hoy en día a considerar que la Biblia debe ser casi que no solamente la norma de fe, sino que la norma de la vida para todo tema hasta el que se te ocurra, ¿ya? Y es justamente porque hemos llevado el discurso de Lutero a un extremo que probablemente él no pretendía. Obviamente, poniéndolo en contexto, la sola escritura, como tú bien dices, responde a esa crítica de un intento por democratizar el acceso a la escritura, ya que el texto bíblico no esté encerrado, que no sea exclusivo para solamente aquellos que están autorizados para interpretarlo, que no sea un texto encriptado, sino que sea de acceso público. Eh, Obviamente que eso conlleva un gran riesgo, porque significa que cada uno puede leer y puede interpretar el texto desde su propia óptica. Y frente a ese riesgo yo siempre respondo que la mejor manera de enfrentar ese riesgo es hacerlo en comunidad, es compartir nuestras visiones que tengamos de los relatos bíblicos en comunidad y ponerlos a dialogar finalmente. Eh, También ese es siempre el espíritu que yo intento compartir en las reflexiones. Y justamente va en contra de esa visión cerrada, porque da la impresión de que la sola escritura significa que casi que uno debe pararse frente a la Biblia y como una tabla así rasa, empezar a construir, y es casi como un disco duro que debe ser formateado, y empezar a recibir todo lo que la Biblia tiene para entregarnos para poder vivir la vida hoy en día, en el pleno siglo XXI. Y claro, eso es obviamente pasar por alto muchas cosas. Es pasar por alto primero la historia de cada uno, la individualidad de cada lector y toda la historia que hay detrás de cada persona. Porque obviamente toda esa historia que nos conforma a cada uno nos hace tener unos lentes propios y únicos para acceder al texto bíblico. Por eso en ese sentido es tan importante que podamos compartir y dialogar las ideas que tengamos al respecto. Creo que esa rigidez de que solo la escritura y nada más también es ir en contra del espíritu de Lutero, que también apelaba a la libertad de conciencia. Y es una libertad de conciencia que no está amarrada, como algunos dicen. Bueno, Lutero dice la libertad de conciencia está atada a la escritura, pero hay que mirarlo en perspectiva, porque el propio Lutero no es que leyera solo la Biblia,
Lutero, como hijo de su época, él también perteneció a un movimiento. Alguna vez conversamos con Sebas en un live sobre este mismo tema, ¿cierto? Y él daba ahí una clase magistral de cómo el humanismo también fue el gran motor que finalmente Lutero se sube a esa micro o a ese bus para hacer estos cambios o proponer estos cambios dentro de la iglesia. Entonces, claro, hoy en día muchos dicen no, que solamente hay que leer la Biblia y entonces no hay que leer a nadie más, no hay que leer filosofía, ni siquiera hay que leer teología porque basta con leer la Biblia. Ujú. Y eso obviamente es un absurdo y es un absurdo que ni siquiera Lutero pretendió promover al decir sola escritura. Esa sola escritura obviamente apunta a que busca democratizar finalmente el acceso al texto bíblico, de que ya no sean los elegidos que puedan interpretar el texto bíblico, sino que todos podamos acceder a él. Finalmente, ese es el punto clave, creo yo, de la sola escritura. Más allá de que nuestra vida debe ser regida solamente por lo que dice la Biblia y que no podemos leer nada más, porque finalmente caemos en lo mismo que Lutero criticó en su tiempo. Porque finalmente en la práctica, ¿cómo se traduce eso en la práctica en las iglesias? Es que la gente sigue lo que dice el pastor finalmente. Entonces estabas cayendo en la misma crítica que estabas supuestamente atacando, salvo que desde la otra vereda. Entonces me parece válido hacer esta relectura justamente para rescatar el espíritu de este movimiento que, recordemos, no pretendía separar la iglesia, no pretendía crear algo nuevo, sino que pretendía, como las propuestas que traemos nosotros hoy en día, traer diálogo, poner las ideas a conversar y a ver cómo podemos juntos seguir creciendo en la fe. Muy bien, Esteban. Es decir, que es posible que, digamos, que la gente haya leído, y bueno, hoy día estemos leyendo muy mal a Lutero, ¿ya? Y posiblemente las intenciones que Lutero tenía al mencionar esto de la sola escritura. A mí me gustaría escuchar a Abner, ¿cierto? Y dejar a lo último a Sebastián, para que Sebastián, como teólogo católico, ¿cierto? Pues nos dé una visión sobre este tema de la sola escritura. Abner, la sola escritura. Bueno, yo quiero pues de todas maneras disculparme con la audiencia por estar en este live con estos cracks, pero sí tengo un par de cosas para decir, sorprendentemente, recogiendo dos cosas que dijo Esteban que me parecieron vitales. La primera es que este postulado, este caballito de batalla de los reformadores, en persona pues de los nombres que conocemos, pero que además fue un movimiento mucho más amplio dentro de la academia y de la gente que existía en ese momento de la historia. Quiero aprovechar para recomendarles un podcast que se llama Lutero era punk, es de Lucas Magnin. Lo estuve escuchando el mes pasado justamente por motivo de la reforma. Todavía se puede escuchar en noviembre, tranquilos, no hay problema. Pueden escucharlo, muy recomendado, porque le da un contexto histórico muy interesante a muchas de las cosas que sucedieron con la reforma. Pero entonces, yo creo que los reformadores no solamente estaban leyendo la Biblia, también estaban leyendo los tiempos, también estaban leyendo lo que estaba pasando alrededor, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo porque eso nos remonta a la labor de Jesús, que fue también un reformador. Jesús también, el movimiento de Jesús fue un movimiento de reforma, ¿cierto? Jesús no vino a acabarlo todo, él mismo lo dijo, ¿no? Está puesto en sus palabras en los evangelios, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle su verdadero sentido, ¿sí? Y por eso aparece Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7, aparece esta fórmula que a mí me encanta y que tantas veces pasamos por alto con las implicaciones que tendría para la gente de esa época, escuchar a un Jesús, a un rabino y letrado, entre otras cosas, ¿no? Y diciendo esto, ustedes escucharon que los antiguos dijeron, no matarás, pero yo les voy a decir algo diferente. Yo les voy a decir que el que
trate mal a su hermano, lo insulte, es como si lo estuviera matando, es reo de muerte. Ustedes oyeron que fue dicho, amen a su prójimo, odien a su enemigo, ¿sí? Ese discurso beligerante del Antiguo Testamento de estrellar niños contra las peñas y todo eso. Y viene Jesús y dice, pero yo les digo, ¿sí? Y no da una cosa distinta, lo que hace es poner esa vieja letra en perspectiva, poner esa vieja letra en el momento en el que ellos estaban viviendo con un sentido nuevo y fresco. Ese es el trabajo del reformador. Eso fue lo que sucedió en la Reforma igualmente. Leer algo que estaba pasando en los tiempos, acudir a la Biblia y decir, hey, no, pero venga que aquí estamos necesitando algo distinto y la Biblia nos respalda. Y claro, ellos sustentaban muchas de las frases que hoy en día usan los defensores a ultranza del literalismo bíblico vienen de ese contexto en el que los reformadores anteponían o contrastaban las cosas que decía la Biblia con lo que decía la institucionalidad y no les cuadraba. Entonces decían, no, me hace el favor y replanteemos esto porque la Biblia dice otra cosa. Sola escritura, sí, está muy bien, sola escritura me parece perfecto, pero entonces sola escritura, ¿sí? Sin el comentario de McDonald y sin el comentario de MacArthur y sin el comentario de Matthew Henry, sola escritura. Sí, entonces vamos a sentarnos a estudiar idiomas bíblicos y a estudiar contexto bíblico y a estudiar y a decir, hey, no todos vamos a tener la capacidad intelectual o financiera para hacer los estudios que han hecho Adolfo y el profe Sebas y estudiar hebreo como lo está haciendo Esteban. Pero vea, hagan lo que he hecho yo, siéntense con esta gente que sí sabe y pregúntenles. Porque es que a veces nos quedamos, lo último que dijo Esteban, que era el segundo punto que quería recuperar, y es que no es que solo leamos la escritura, nosotros nos jactamos en todas las iglesias, yo no creo que eso ha sido solamente en la que yo me crié, de decir, es que aquí solamente enseñamos la Biblia, sí, pero el sermón son 2 versículos y los siguientes 58 minutos es un man hablando, diciendo cosas de lo que él cree que dicen los versículos. Entonces, vamos a enseñar la Biblia. Contando su vida. Sí, no, y dando sus interpretaciones y haciendo unos, ¿cómo se llama eso? Unos mosaicos de versículos. Entonces agarra por allí de Deuteronomio y lo pega con Colosenses y luego salta los Salmos y arma todo un discurso ahí con un collage de versículos que le parecen a él o a su denominación o que en muchísimos de los casos lo sacó por ahí un comentario bíblico de otro. Entonces eso de la sola escritura no es tan sola escritura. A mí me parece que si vamos a pegarnos a eso, yo creo, porque a uno lo acusan, ¿no? Gente que escucha mi podcast y viene a escribirme, es que tú estás atentando contra la palabra de Dios. Digo, no, lo que estoy haciendo es decir, hay otras posibilidades de acercarnos a estos textos por fuera de los moldes que nos han impuesto las denominaciones, por fuera de los moldes que nos han impuesto las editoriales autorizadas por nuestros cuerpos pastorales, ¿sí? Por las visiones aprobadas por la ortodoxia occidental, ni siquiera la ortodoxia cristiana, sino la ortodoxia de Constantinopla para acá. Yo creo que ahí hay algo importante para recuperar. Sola escritura, claro, sola escritura, sin prejuicios denominacionales, sin moldes editoriales, sola escritura, volviendo a ese espíritu reformador de Jesús y a ese espíritu reformador de hace 504 años, de decir, hey, leamos la Biblia mirando los tiempos, mirando lo que está pasando alrededor. ¿Ok? Eso quería decir. Gracias por la oportunidad. Me despido. Adiós. Bueno, por acá está tu esposa echándote porras. Ella está obligada por contrato. Me parece muy bien porque... Muy bien. Mira que yo, ahora que Abner decía esto sobre, digamos que al final pues no es solo leer la escritura. A mí me llama mucho la atención que Lutero, digamos, distinguía entre el espíritu de la escritura, ¿cierto? Y digamos, el espíritu de la escritura y el espíritu del intérprete, ¿ya? Es decir, él decía que nosotros no venimos en blanco a leer la escritura, ¿ya? Es decir, no venimos en blanco a leer el texto bíblico, ¿sí? Venimos con presuposiciones, ¿ya? Con ideologías
y que obviamente, y Lutero lo sabía. Esto me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de la sola escritura, pensamos que estamos como una hoja en blanco y ella simplemente comienza como a escribir, como si fuera una máquina a escribir en nosotros y punto, sin nosotros ya tener ideas o trabajar con, digamos, con presuposiciones, con prejuicios, ya, frente al otro y a la otra. Abner, ¿vas a decir algo más? Yo creo que alzaste ahí como... No, ok. Entonces, escuchemos al profe católico, no alcohólico, como algunos estaban aquí. Comenzaron a hablar de cerveza. Católico y alcohólico. Lo que provoca Abner. Estaban hablando todo el mundo de cerveza aquí, ¿no? Bueno, escuchamos al profe Sebas. Gracias, Adolfo, y saludar también a Abner, que ahorita nos habíamos saludado previamente, y a los que están por ahí también conectados. Creo que me están escuchando bien. Sí, señor. Saludo vulcaniano. Muy bien. Hay tantas cosas para decir. Yo estoy básicamente de acuerdo con la mayoría de los planteamientos. No es porque no esté de acuerdo con los otros, sino porque, pues, como soy católico, tengo otra experiencia, obviamente. Y gracias por dejarme de último, porque a los católicos nos encanta, sobre todo los teólogos tenemos el vicio de que nos dejen de últimos para ser los que, pues, conciliamos y quedamos siempre con la razón. Eso dicen, pues, de eso tenemos fama. No sé si es así o no. Yo quiero hablar de tres cosas muy, muy puntuales. Primero, mi experiencia personal, tanto como creyente, pues, común y corriente, de parroquia, también, pues, obviamente, pues, por mi experiencia, tanto de formación, como mi experiencia, pues, de trabajo profesional, como profesor también, que soy de teología en general, en diferentes facultades, pues, de la ciudad. Y en un segundo momento quiero hablar de un contexto histórico que me parece importante para señalar o remarcar cosas, por ejemplo, que decías ahora, Esteban, sobre la democracia y la influencia de todos esos aspectos que pareciera que no, pero sí, tienen mucho que ver. Y en tercer lugar, hacer una invitación a recuperar, y muy, muy por la línea de Abner, a recuperar ciertos elementos que, pues, se nos han ido quedando en el camino. Pues lo primero es que en el catolicismo nosotros, entendería que la mayor parte de las personas, al menos con las que yo he tenido contacto en el catolicismo, familiares, cercanos, compañeros y compañeras de estudio, nosotros no entendemos eso de la sola escritura porque no hace parte de nuestra experiencia. Entendemos la sola traditio, si se podría decir así, siendo como el comparativo latino, o sea, solamente la tradición. Y ahí hay un punto importante, que en la sola escritura, cuando uno ya se mete a estudiar en la sola escritura, se encuentra un ADN de hegemonía. Es por la pelea del poder y es una justificación. Punto. Entonces vamos ya ubicándolo. En el catolicismo, entrando en la modernidad, porque esta es una discusión del cristianismo moderno, además nos ubicamos. Esto no tiene nada que ver con la Edad Media, aunque ahorita la vamos a ver, es que tiene un trasfondo. Y en esta modernidad, la modernidad para el catolicismo empieza con un concilio que se llama el Concilio de Trento, y ahí se oponen el principio de tradición y el magisterio de la Iglesia, concilios y papas, al principio obviamente luterano, ¿sí? Por obvias razones, porque ese concilio es un concilio contrarreformado, o sea, de la contrarreforma además, con él inicia como todos estos aspectos. Siglos después, casi 500 años después, en el Concilio Vaticano II del siglo pasado, se retoma, pero no se hace esta división. Incluso el nombre hay un documento oficial en los concilios que se organizan y tienen, digamos, como un carácter, digamos, no solamente vinculativo, sino también legislativo para la vida de la moral y la vida y la regulación de la vida de los creyentes. Hay una constitución, se llaman constituciones dogmáticas, ¿sí? Y hay una constitución muy bonita que relee a la luz de la experiencia reformada recibida en el catolicismo la sola escritura, se llama Dei Verbum, es la palabra de Dios, y la toma más por el lado, pues, que digamos como debe ser, y anula yo pensaría que es una falsa dicotomía del poder entre la tradición y la Biblia, porque la Biblia, viéndolo desde una racionalidad teológica, las Sagradas Escrituras son los fundamentos de la tradición, de toda tradición, son la fuente de toda tradición. Por ahí ustedes están ahorita hablando del Evangelio, de Jesucristo. Claro, hay una experiencia fundacional a la cual uno se remite, y si vamos a verlo, aunque eso me salgo de algún paréntesis acá, las experiencias del cristianismo todas son reformadoras. Jesús crea un movimiento de reforma
y restauración religiosa. Pablo crea un movimiento de reforma y restauración también dentro de lo que eran la primera generación del cristianismo. Agustín también tiene un proyecto de reforma. Es decir, uno va viendo eso que es del ADN del cristianismo: reformar, restaurar, renovar. Lutero, pues Lutero lee a la Biblia desde San Agustín, pues lee a Pablo desde San Agustín, básicamente, es un agustinismo, es muy bonito. Y Descartes también lo hizo. Entonces ahí tenemos dos grandes padres del pensamiento moderno, el padre de la filosofía y el padre precisamente, digamos, como el de la conciencia y el surgimiento de la conciencia individual social, que es fundamento de la democracia moderna, que nosotros tenemos una democracia muy diferente. Entonces yo ahí veo que el punto fundamental con la sola escritura es el asunto de la suficiencia de la Biblia, que la Biblia es suficiente, ella solita, esencial, al menos yo lo he visto así, ¿cierto? Y en el ambiente católico reciente se viene desarrollando un cuentecito que se llama la exégesis canónica. Yo no sé si habrán escuchado eso. Es de Brevis Childhart. Él propone una unidad. Cuando uno va a leer, tiene que colocar un marco, ¿sí? Es como cuando uno va a tomar una fotografía, porque una fotografía es una lectura. Entonces, las fotografías artísticas tienen ese parangón, que tú estás, o sea, tu narración es lo que se marca, hasta donde llegan los marcos de, digamos, como en la foto que estás tomando. Sí, los marcos son muy importantes porque son hermenéuticos. Eso es de hecho una de las decisiones hermenéuticas, los marcos que se establecen fundamentalmente. Y dentro de estos marcos, la Biblia, los libritos que uno coloca, pensemos que estamos como formando como un castillo de libros, ¿sí? Pues los castillos tienen paredes y son, digamos, como reflexivas, es decir, se encuentran enfrentadas todo el tiempo unas con otras desde un epicentro. La Biblia sería como un castillo de libros, ¿sí? Porque se autorreferencia. Entonces, un libro, que el problema de la Biblia siempre es el asunto, sea la Biblia hebrea o sea la Biblia cristiana, el asunto de los pasajes oscuros, de difícil interpretación, difícil, sobre todo que no se entiende si se utiliza literal, si se utiliza un método alegórico, anagógico, etcétera, etcétera. Entonces, no se alcanzan a comprender. Entonces, se necesita como una ayuda extra, como que alguien venga y nos explique eso. Entonces, el que nos viene a explicar eso es otro libro de la Biblia. Y tiene eso la ventaja, la exégesis canónica, ¿qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que cuando uno habla con un libro le habla siempre a uno de otro libro. Es el fenómeno de la intertextualidad. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene la exégesis canónica es que le da un realce por un lado a la Biblia, que la Biblia parece que no pretendía tener, por un lado, y por el otro que da una especie como de claustrofobia, ¿sí? De fenómeno de que nos encerramos y nos asfixiamos, como que no tenemos mundo, que eso es lo que pasa en la modernidad, sobre todo en el pietismo, que se encierran, pues me parece a mí, ustedes me comentan si sí les parece o no, se encierran y se enclaustran como en un mundillo autorreferenciado, ¿sí? Y hay más referencias por fuera. Yo ahorita en el tercer punto les comento cuáles otras referencias siempre han existido. Entonces, eso es, bueno, hay que saberlo cómo sopesar, ¿sí? Hay un fenómeno que yo leí hace muchos años, en el 95 salió una tesis doctoral de la del Seminario Bíblico de Colombia, que queda acá en Medellín. Creo que es el segundo seminario bíblico de ese tipo. Creo que en Argentina, si no estoy mal, yo no sé si hasta ahora han sacado o no han sacado más seminarios bíblicos, pero una tesis desarrollada allá, entregada allá por Luis Eduardo Ramírez Suárez. Se llama El principio reformado de la sola escritura, ¿sí? Y es una propuesta, precisamente, como el subtítulo lo dice, como paradigma en la enseñanza de la Biblia en América Latina. Y lo más fuerte que propone Luis Eduardo en su tesis es hablar del fenómeno de la parabiblia, que está hablando muy fuertemente ahorita Abner, lo están enfatizando mucho, y es que por supuesto se utiliza el prestigio de la sola escritura, pues, que la Biblia es autorreferenciada, que tiene su propio magisterio, que tiene su autoridad, para validar como normas sociales, ¿sí?, interpretaciones individuales. Eso lo llaman parabiblia. Y el autor dice con unas frases muy elocuentes, dice que la gente no conoce, está hablando del ambiente protestante, porque él es del mundo protestante, exactamente no sé de qué denominación, pero sé que de uno de los ambientes protestantes, el protestantismo. Sé que la gente en las iglesias, en las comunidades, no conoce la Biblia, sino que conocen en la Biblia que predican en la iglesia, la Biblia del pastor, que es una paráfrasis, que lo estaba diciendo ahorita Abner, lo que vemos es una paráfrasis, y eso es muy peligroso, porque entonces validamos interpretaciones de la Biblia y las hacemos pasar como normas de fe.
Y eso también pasa en el catolicismo con ciertos predicadores. Hay un problema ahí que es el problema de la homilética, y Gustavo estaba comentando ahorita en el chat que sí, la homilética tiene un gran problema en cuanto a la formación de los teólogos y la formación de los predicadores y la formación de los líderes que están en las comunidades. Pauso ahí. Segundo, el contexto luterano, muy sencillo. La sociedad feudal de la cual sale el mundo a la modernidad estaba sostenida en una cosmovisión jurídica romana muy espesa, ¿sí? El rey estaba avalado por la potestas que le da la tradición. Esos términos de tradición, potestas, imperium, son básicos de la política romana. Y eso se le pegó al cristianismo. Entonces, para generar convicción y cohesión, para obligar a la gente a cooperar, a obedecer en la sociedad, se le decía que era divino. Sí, básicamente. Es que lo mandó Dios. Entonces la gente dice, por supuesto. Es que el rey es querido por Dios, las normas que da el rey son queridas y avaladas por la iglesia. Entonces el problemita de las investiduras que hay en la Edad Media, ese problema político entre el papado, entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre el rey de Francia, en fin, esas discusiones tan fuertes que uno, si se mete en la historia, estudiar un poquitito como la historia de la Edad Media, es una cosa impresionante, de que por qué entonces el rey necesitaba empezar a nombrar obispos y sacerdotes en parroquias y en diócesis que lo iban después a elegir a él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hacía por fuera la influencia del Papa, y entonces el Papa, bueno, y esas son las peleas que hay, son problemas de poder, y el poder viene siempre como una tradición en la cual la idea fresca es que vale, tiene poder, tiene mérito, es legítimo porque lo mandó Dios, ¿sí? ¿Cómo se sale uno de esa encerrona? Pues miren, desde el siglo XII estaban buscando ya la división entre poderes terrenales y poderes celestiales, entre el poder del Papa y el poder del Rey. Y por eso se formaron las universidades. Las universidades se hicieron para establecer, para hacer, digamos, como para diseñar la arquitectura jurídica y política de las nuevas ciudades que estaban surgiendo desde el siglo XII en Europa, que son los burgos. Tiene pues un tiempo largo, según pues, nuestros pobres, digamos, concepciones cronológicas. Nosotros no vivimos de 80 años, entonces hablar de 500 años, 600 años después, bueno, le queda muy grande. Y eso tuvo ese proceso de larga incubación, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, que es cuando se da la Revolución Francesa, que es donde finalmente se lleva todo eso a cabo, sale esa sociedad que emerge. Esa sociedad nació de las cruzadas, los burgos nacen de las cruzadas, la idea de ciudades en las cuales hay una asociación entre mercaderes y productores del mercado, ¿cierto? Ese tipo de cosas, eso evidentemente afectaba a la sociedad feudal, a las ciudades feudales, ¿sí? Y afectaba al poder que se establecía ahí. Y desde ahí, ojo, Santo Tomás de Aquino tiene un texto que se llama De Monarquía, donde empieza a señalar cómo dividir el poder. Una cosa es el poder político, otra cosa es el poder religioso. Eso lo tenemos como el gran logro de la modernidad, y ya lo están llamando del siglo II. Y Martín Lutero se mete ahí con la sola escritura, porque esa sola idea le arranca de las manos el poder al Papa. Eso es lo que se quería. Eso es un asunto interesante también tenerlo en cuenta, digamos, como el poder que tuvo en su momento. Por eso es que lo apoyaron los reyes y los electores imperiales en su momento a Lutero. ¿Se acuerdan en lo de la dieta de Worms? Todo eso que se va generando, pues. Y finalmente, para no hablar tanto, la invitación. Hay que recuperar una visión medieval, muchachos. Miren, desde la Edad Media entendemos que hay dos libros donde Dios escribe su voluntad, donde se encuentra la voluntad de Dios. Eso es canon de la teología y la filosofía de la Edad Media. El primer libro es la página sacra de la Biblia. El segundo libro es el mundo como lugar de revelación de Dios. Y yo agregaría un tercero, que también siempre estuvo por ahí, pero no es canónico. El hombre también es un lugar de revelación de Dios. Y hay que interpretar. Pensé que iba a decir también. el metaverso. Yo dejo 2 puntos. Pues también. Y yo dejo 2 puntos ya para finalizar ahí, puntualizas. Para mí, más que poder hablar de sola escritura, me genera hablar de inspiración. Me genera hablar también del sensus plenius, no solamente de una interpretación literalista, sino también del sensus plenius, de cómo encontrar el sentido profundo de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras están escritas entre líneas, y es más sabroso interpretar lo que está escrito entre líneas que lo que aparece en la línea, en el renglón escrito.
Y eso, como decía Esteban, es un asunto importante dejárselo en las manos, no solamente de los teólogos, las teólogas, los que nos dedicamos como al estudio mesurado de todo eso, sino también en las manos de la gente. Por eso el asunto de la divulgación es muy importante. Martín Lutero fue un gran divulgador. La sola escritura tuvo el beneficio de la imprenta como divulgación de esa arma poderosa que fue esa idea. Sebastián, profe, qué gran cierre, de verdad. Me impresionó. Digamos que hay detalles históricos que son difíciles de captar inmediatamente, pero que, digamos que el paseo estuvo bien, el paseo histórico estuvo muy bien, porque al final me gustó muchísimo que, digamos, y resalto esa parte, que lo que Lutero buscaba con la sola escritura era quitarle el poder al papado, ¿ya? Quitarle el poder al papado. O sea, interpretar el tema de la sola escritura desde el poder, creo que es genial, ¿ya? Tremenda conclusión frente al tema de la sola escritura. Yo quisiera añadir una última cosita que me parece que es importante. Digamos que no todo en la Biblia, ¿cierto? Es palabra de Dios, ¿ya? Y por lo menos Lutero lo tenía claro allí, y por lo tanto no todo era válido para Lutero, ¿ya? Para la Reforma como tal. Y eso mismo nos lleva a repensar un poquito la forma en cómo se utilizaba la Biblia, ¿cierto? O sea, cómo era instrumentalizada la Biblia en aquel contexto, en aquel momento, ¿ya? Y cómo hoy día, vamos hoy a pleno siglo XXI, sigue siendo instrumentalizada, ¿ya? Sigue siendo un instrumento muchas veces del poder, ¿ya? Para seguir generando más poder, digamos, en las autoridades religiosas. Bien, a mí me gustaría, bueno, ahí dar esa conclusión con el profe Sebas y pues bueno, hacer un poquito más la ronda con este nuevo tema que me parece también interesante, ¿cierto? La gente utiliza una palabra muy común, ¿ya? Para decir si debo o no debo hacer algo, si mi comportamiento frente a la sociedad está bien o no está bien. Y de hecho la gente lo pregunta mucho, pero eso está en la Biblia, pero la Biblia lo dice, ¿cierto? Pero es que la Biblia no dice eso, o la Biblia no me describe tal cosa, entonces la gente cree que puede, técnicamente pues, de hecho hace poquito coloqué una caja de preguntas, hace rato no lo hacía, y tenía 5 preguntas que todas estaban referenciadas con el tema de si la homosexualidad era pecado, ¿ya? Porque la Biblia lo decía o no. No tuve tiempo de poder responder, pero creo que la gente sigue, digamos, dictaminando su comportamiento moral, ¿cierto? O digamos, su ética por la escritura, ¿ya? Quiere que todo lo que posiblemente pasa en su realidad en pleno siglo XXI esté escrito literalmente en la Biblia, ¿ya? Y eso trae un conflicto. Primero trae un conflicto literario, porque bueno, la Biblia se escribió en un tiempo, en un contexto determinado. Por lo menos ahí no aparece la palabra, digamos que, mondongo, ¿cierto? Y a mí me gusta la sopa de mondongo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí mirar dos. Si está bien o no está bien comer o tomar sopa de mondongo a pleno mediodía en Barranquilla con tremendo calor. ¿Será que está bien o no está bien hacer esto? ¿O será que no está? Es que la Biblia no lo dice. Y obviamente, digamos, nuestro comportamiento simplemente porque la Biblia lo dice o no lo dice. ¿Debería hoy la Biblia seguir, digamos, dictaminando aspectos morales? ¿Ya?
a mí me llama mucho la atención, por lo menos, una cosa que es muy interesante, eh, es que la gente todavía tiene una visión bastante, yo le llamo fantasiosa de la escritura, ¿ya? Cree que todo lo que está en la Biblia es bueno, ¿ya? Todo lo que está en la escritura es bueno. De hecho, hay gente que hasta lo utiliza como, digamos, como un medio, en, digamos, mágico, ¿cierto? La coloca en la sala o posiblemente la abre, ¿cierto? Y recita de forma mágica ciertos versículos porque cree que está activando algo, ¿ya? Porque cree que ella misma tiene un poder o algo por el estilo. Y entonces le da ese carácter mágico porque cree que todo lo que está en la Biblia es bueno. Pero digamos que nos enfrentamos a textos en los que invita a matar a una persona que, digamos que es un enemigo, ¿cierto? En los que invita a, digamos, a consumir estiércol, donde invita a rechazar, digamos, a discriminar a ciertas personas. Y la pregunta sigue siendo, ¿cómo leemos eso hoy en pleno siglo XXI? La gente quiere seguir, digamos, creyendo que la Biblia es inmutable, que lo que se dice allí no tiene movimiento, ¿no? Tal cual como aparece. Pero nos enfrentamos a ciertos conflictos hoy que siguen siendo difíciles de leer, ¿ya? En nuestra propia realidad, porque están ahí en la escritura. Y nos enfrentamos a la gente que sigue pensando que como está ahí escrito, entonces yo tengo que hacerlo tal cual como aparece. Esteban, ¿cómo va este conflicto? Wow. ¿Ah? ¿Qué piensas tú sobre ese conflicto moral, cierto? ¿Las creencias que tenemos frente a la Biblia son o no son inmutables? ¿O debe esta realmente dirigirnos moralmente, éticamente, hoy en pleno siglo XXI? Bastante complejo el tema por toda esa carga conceptual que tiene para la gente en las iglesias, ¿cierto? Bueno, desde nuestra perspectiva evangélica. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en nuestras redes que mucha gente escribe, ¿cierto? Bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿O qué dice la Biblia al respecto? ¿O ni siquiera la Biblia, qué versículo? Es como que casi que si dice una línea, tal idea, entonces ya está avalado por la Biblia. Yo hace poco compartía en un post sobre algunas dificultades que uno suele tener o que todos tenemos cuando nos enfrentamos al texto bíblico. Por un lado tenemos problemas de traducción. Es sabido eso de que hay muchos textos que están traducidos porque no olvidemos que los traductores también tienen una intención, que muchas veces es la de vender Biblias, más que de traducir fielmente el texto y la gente va a comprar lo que quiere consumir. Entonces ellos les traducen, en muchos casos, lo que la gente quiere escuchar o leer. Entonces problemas de traducción van a haber. También hay problemas de interpretación, como hemos hablado, ¿cierto? Porque ahí hay una riqueza en ese sentido de que la Biblia no es algo que frente a lo cual yo me paro y me transmite un concepto que va a ser el mismo que va a transmitir a todos, sino que existe esa riqueza de la diversidad. Entonces cada uno va a ir interpretando, ¿cierto? De acuerdo a sus historias, de acuerdo a sus intereses también, y de acuerdo a sus prejuicios. Recuerdo una vez que Sebas decía, abracemos los prejuicios. Y eso creo que es muy importante. Sí, profe, tú fuiste. Hazte cargo. Abracemos los prejuicios en el sentido de dejemos esa idea de que uno pueda, porque tengo la exégesis correcta, entonces estoy sacando la verdad absoluta o la verdadera verdad que el texto quiere indicarme, porque está tan lleno de humanidad el texto bíblico. Incluso los autores interpretan
sus propias vivencias en clave de Dios y ellos ponen por escrito eso. Entonces, ellos ya están de partida haciendo una interpretación. Ese sería un segundo problema. Un tercer problema es la distancia cultural y también cronológica que hay entre los acontecimientos, entre los escritos y nosotros. ¿Cómo entender la mentalidad semita, por ejemplo? ¿Cómo entender el sentido de un mensaje que aparece en el texto bíblico? Entonces, son conflictos que muchas veces nos impiden acceder a la riqueza del texto bíblico. Estoy perdiendo los chistes, ¿no? Y lo otro es que no podemos entender la Biblia como que fuera un libro que tiene una única temática lineal de principio a fin, que es otro problema, porque cuando la gente dice, es que la Biblia dice algo, es como que de Génesis a Apocalipsis dijera siempre lo mismo. Y una de las riquezas que tiene sobre todo el Antiguo Testamento es que pone ahí, muchas veces entre líneas, una tradición junto con otra tradición que tienen perspectivas distintas sobre un mismo acontecimiento y están ahí. ¿Están ahí para qué? Para complicarnos la vida. Para demostrarnos que la Biblia lo que pretende no es transmitir una verdad única, absoluta, irrefutable, sino que lo que nos quiere mostrar la Biblia es compartirnos experiencia de Dios. Y creo que esa es una clave de lectura que a mí me ha ayudado mucho en este último tiempo. ¿Qué experiencia de Dios es la que estoy adquiriendo cuando accedo al texto bíblico y cómo esa experiencia de Dios también converge y dialoga con mi propia experiencia de Dios? Entonces, desde esa perspectiva, ya no me sirve acceder al texto bíblico para que me diga qué está bien o qué está mal, desde una perspectiva muy rígida. No hay que negar que obviamente hay ciertos valores que son universales, ya el no matarás, ¿cierto? El amor al prójimo, son ideas que son transversales y trascienden toda época. Pero de ahí a que cada línea y cada pasaje bíblico nos esté diciendo algo que sea válido incluso para hoy en día, porque esa es otra dificultad. Hay pensamientos que son retrógrados derechamente. Hace poco en una historia una persona me preguntaba por qué Dios mandó a matar a una persona que recogía leña en un día sábado. Y claro, la gente empieza ahí a tratar de explicar lo inexplicable y a mí me caía la duda. Entonces, claro, Dios faltó al mandamiento de no matar, porque mató a una persona por recoger leña. Entonces, en vez de ponernos a explicar lo que en realidad no tiene explicación, o no tiene la explicación desde nuestra mentalidad occidental, accedamos al texto primeramente para conocer la experiencia de Dios que tuvieron el pueblo original o el autor original hacia la comunidad original, a los primeros destinatarios, y luego cómo eso durante la historia ha ido acompañando también al cristianismo en su fe, porque finalmente la Biblia es un libro que suscita la fe, no suscita una moral universal válida para toda época, sino que despierta la fe en Dios, en ese Dios que se revela en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro día a día. Muy bien, Esteban. Sí, no hay un solo mensaje, ni una sola idea, ni una sola tradición escrita en la Biblia, sino hay una diversidad de ideas, pensamientos en la Biblia, y eso hay que entenderlo. Ya hay que llegar a... La gente, pues, digamos, algo que tomo aquí de lo que estás diciendo y pues lo digo en mis palabras, la gente muchas veces se acerca a la escritura diciendo que la obedece, pero solo lo que le conviene, ¿ya? Obviamente sigue utilizando vestimentas con 3 rayas, ¿cierto? Con 3 hilos, perdón, 3 rayas no, 3 hilos, se come un buen cerdo, ¿ya? Un domingo a mediodía. Es decir, hay partes de la escritura que le conviene realizar, ¿ya? Poner en práctica.
las que posiblemente, digamos, estén dentro de sus prejuicios, que casi siempre son prejuicios sexuales, ¿cierto? Esos son los que posiblemente moralmente para él sí están mal, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con sexualidad, entonces ese sí está mal y claro, hay que juzgar con espada y de hierro al otro porque posiblemente es homosexual, porque posiblemente tiene otra orientación sexual, bueno, en fin, o posiblemente tiene una situación que, digamos, que a este le parece mal. Pero sin darse cuenta que si realmente quiere ser obediente por completo a la escritura, hay cosas con las que simplemente ignora, ya no quiere obedecer porque para él ya no son parte, digamos, de lo moralmente actualizado, ¿ya? Es decir, toma con una pinza y dice, esto para mí sí debo obedecerlo, y esto, pues, no, esto hace parte del Viejo Testamento, ¿ya? Esto hace parte del Antiguo Pacto, ¿cierto? Porque simplemente no quiere, digamos, obedece parcialmente la Escritura, pero sin darse cuenta que en realidad lo que está obedeciendo es una interpretación personal, ¿ya? Está obedeciendo lo que él le conviene obedecer y condena a los demás, señala a los demás de algo que posiblemente hace y que siempre, casi siempre tiene que ver con sexo, ¿cierto? Amner, a ver. Listo, Vera. Tengo aquí varias noticas sobre este asunto. Desde la experiencia mía de fe, yo me crié en un contexto muy, muy tradicionalista con respecto a la Biblia. ¿Sí? El movimiento de los hermanos fue también un movimiento que nació casi con un ambiente reformador a finales del siglo XIX en Irlanda, en el norte de Francia. Y fueron movimientos que también cuestionaron cosas de la institucionalidad y empezaron a incorporar cosas que los reformadores habían propuesto, como por ejemplo el sacerdocio de todos los creyentes, ¿cierto? Miraron alrededor y dijeron, no, pero aquí, pues, ¿por qué seguimos teniendo un clero, una diferencia entre el clero y el laicado, si la idea neotestamentaria es todos los cristianos somos sacerdotes, ¿sí? Los cristianos ya dejaron pues a las mujeres por fuera, pero bueno. Y así, ¿por qué los creyentes se reunían en casas y partían el pan y nosotros no lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo en templos tan elegantes y el que parte el pan es un sacerdote? Entonces, como que volvieron a evaluar muchas de esas cosas que ya los reformadores habían dicho. Y entonces, con toda esa historia detrás, nació un movimiento que se jactó durante mucho tiempo, y aún ahora, pues yo estuve ahí 30 años, a los 30 años, hace 8 años abandoné las toldas del fundamentalismo, aunque pues nunca fui tampoco muy particularmente fundamentalista, pero siempre estaba ese discurso. Aquí esto es una iglesia muy bíblica, esto acá es lo que dice la Biblia. Entonces, incluso cosas, como dices tú, Adolfo, que normalmente uno no ve que se cumplan. Por ejemplo, que la mujer se cubra la cabeza para orar. Nosotros sí lo hacíamos. ¿Sí? Que la Santa Cena sea cada primer día de la semana. Muchas iglesias protestantes tienen la Santa Cena una vez al mes o una vez cada 3 meses. Nosotros sí lo hacíamos porque la Biblia dice que es cada primer día de la semana. Como dice la Biblia, con un pan y con una copa. No sé cómo hicieron pues con la pandemia, ¿cierto? Un Rappi repartiendo la copa de casa por casa, no sé cómo habrán hecho, pero siempre esa preocupación de hay que hacerlo como dice la Biblia. Y sin embargo, mi experiencia, estoy contando todo esto, no por llenar espacio y disimular que no sé nada de lo que están hablando, sino porque aún en un ambiente como ese, yo me encontraba con gente y yo encabecé una campaña, fue un reto personal mío, como de dejar un legado en mi iglesia, y era, necesitamos que la gente lea la Biblia, porque uno iba y preguntaba y la gente no había leído la Biblia completa. Entonces uno decía como, bueno, pero vos ya te leíste toda la Biblia. Ah, no. No, es que aquí es solo la escritura, pero no la he leído.
O sea, la gente no lee la Biblia, la gente, e incluso en contextos en los que la Biblia es tan importante, recogiendo lo que decía ahorita Esteban, lo que decía ahorita el profe Sebas, es que no solamente la gente interpreta la Biblia a la luz de lo que dice el predicador, sino que para muchos su único contacto con la Biblia es lo que dice el predicador, Claro. ¿cierto? No hay un estudio serio, personal, desde la gente diciendo, venga, yo me siento a leer esto. No, o sea, se lee a través de otros filtros y normalmente se lee de una manera dispersa, ¿cierto? Se lee como a manera devocional, entonces se leen las historias y también se leen los salmos, las oraciones, pero no se ve como una cohesión narrativa. Entonces, hay una falencia muy grande en eso del conocimiento bíblico. Este punto es importante, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a cumplir una cosa que no conocemos? Si nos jactamos de que es que, ay, no, hay que hacer lo que la Biblia dice, pero si no estamos entrando ni siquiera a comprender este libro como un todo, sino como unos extractos que me sirven para cada situación de la vida. Sí, usted no sé si les tocó que en las Biblias al final venía una lista como de situaciones con pasajes bíblicos, para cuando vas a empezar un nuevo trabajo, y había unos versículos ahí para leer. Si vas a entrar a la universidad, y ahí venían si estás buscando novia, ahí está. Si tienes Te hiciste depresión, la vasectomía, ¿cierto? si tienes depresión, lee estos versículos si tienes depresión. Eso. Si quieres conseguir amigos, tren, ahí están los versículos. Entonces, como que hay una cuestión, es al revés, como que nos acercamos a la Biblia desde las situaciones, en lugar de acercarnos a la Biblia como una unidad, como un libro en el cual descubriremos entonces cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Estoy siguiendo la línea de pensamiento que dice, que defiende que en la Biblia está todo lo que necesitamos saber para agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no la leen? Bueno, número uno. Número dos, el asunto de resolver estas cosas, que todo lo que sucede en el mundo está escrito, ¿cierto? Que entonces uno yo siempre meto a leer a los comentarios en las noticias en Facebook. Hombre se casa con conejo. Y entonces en los comentarios, todo eso estaba profetizado en la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo está profetizado en la Biblia? Anciano muere al caer por escaleras eléctricas. Se están cumpliendo las señales de los últimos tiempos. ¿Qué? ¿Cuáles señales de los últimos tiempos? Hay como esa obsesión con decir, cada situación que nos ocurre ya estaba en la Biblia. La Biblia tiene contemplado eso. O la Biblia tiene algo para decir al respecto sobre cosas que no sucedían en el siglo I, ni mucho antes, en la época en la que fueron escritos los textos bíblicos, como por ejemplo la eutanasia. Y claro, uno siempre busca por que la historia de Sansón, que Jonás quería morirse, pero eso no se, o sea, en la Biblia no habla de eutanasia, ¿cierto? O la Biblia no habla de adopción gay. No, que entonces que el siervo del centurión, que era su pareja, sí, pero ellos no iban a adoptar. O sea, era un mundo completamente distinto, porque eso pasa en una orilla y en la otra. Estamos de todas maneras como necesitando que la Biblia nos diga, nos dé la respuesta. Necesitamos que el Halloween esté en la Biblia. Entonces, la respuesta a los que dicen, no es bíblico celebrar el Halloween, no es, deje joder. La respuesta es, no, sí es bíblico. O sea, estamos entrando al mismo juego. ¿Sí? No es bíblico el matrimonio homosexual. Pues, ¿cómo va a ser bíblico si en ese tiempo no había? O sea, eso no era un problema para la gente de ese tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que parte como de esa profunda ignorancia, no solamente del libro, sino de la situacionalidad en la que ese libro fue generado, en la que esos escritos, muy separados en el tiempo, fueron generados. En esos días vi un man diciendo que el calentamiento global, el cambio climático, no se debería preocupar, porque Génesis 9, Dios le dijo a Noé que nunca cesaría el verano y el invierno, y el calor y el frío, y la siega y la siembra. Entonces eso del calentamiento global, eso es simplemente un invento para manipular a las masas y para poner en marcha el nuevo orden mundial y la Agenda 2030 del Papa Francisco y Fratelli Tutti, y arrancan a armar ahí su conspiración en un versículo que aparece en un relato mitológico en los primeros 9 capítulos de la Biblia, ¿sí? Eso por mencionar un ejemplo que no es tan común, pero hay otros que muchos conocemos, como el de que la Tierra tiene 6.000 años de edad, sumando las genealogías, o bueno, otro tipo de cosas. Entonces, cuando vemos la Biblia como ese manual de instrucciones y no como lo que decía Esteban, que me parece muy bello, lo que dice Esteban, y Esteban también me parece muy bello, ambas cosas, me parece muy bello lo que estaba diciendo Esteban,
sobre la Biblia como revelación de Dios, como a mí me gusta decirlo así, es la misma idea de Esteban, pero me gusta decirlo como la búsqueda de otras generaciones, de otros tiempos, de otras gentes, la búsqueda en la que yo me encuentro con ellos. Esa gente estaba buscando a Dios, yo también. Vivimos en otro mundo, un mundo muy distinto, vivimos en otras realidades, en otros contextos, con otros problemas. Ellos tenían otras necesidades y en eso, allí encontraban a Dios. ¿Sí? Y las historias que aparecen tan vulnerables, de gente tan como nosotros, ¿cierto? Tan llevados de sus pasiones y de sus pareceres, y en ese camino Dios les sale al encuentro. Para mí esa es la inspiración de las Escrituras. O sea, si clasificó Jacob, si clasificó David, si clasificó Pedro, pues clasifico yo, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde podemos entrar a decir, aquí es Dios hablándome a mí, no porque me está diciendo, entonces ve y haz tú lo mismo, no, sino porque yo encuentro al reflexionar en lo que significó eso para esa gente de ese tiempo, también puedo encontrar sentido para lo que me está pasando a mí en este momento. Y cerrando acá, creo que también nos haría muy bien entender la Biblia como una unidad narrativa, ¿cierto? Como una historia, nos está contando una historia, la escritura. De principio a fin nos está contando una historia. Es la historia de Dios queriendo acercarse a los hombres, ¿sí? Es la historia de Dios queriendo recogernos, ¿sí? Y hacer entre nosotros lo que vino a anunciar. Lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, lo anunció Jesús y es el reino de Dios y es la semilla sembrada en la tierra del reino de Dios, que es un mundo nuevo que es posible entre nosotros y entre nosotras a partir de una única cosa, y es el ejemplo de Jesús, la vida de Jesús, su muerte, ¿sí? Su sacrificio, Jesús como clave para entender la narrativa bíblica. Lo dicen los que saben de esto, Jesús como clave hermenéutica, ¿no? Se lo he escuchado al profe Sebas y a otras personas hablar de esto, de cómo esos pasajes que parecen complicados se pueden conciliar con la teología que luego Jesús vino a proponer, con el mirar a Dios como Padre, con el encontrarnos con Dios en el otro, en el diferente, en la diferente, en el que no se merece nada, ¿sí? En el samaritano, en el gadareno, y tras de gadareno endemoniado, y tras de endemoniado en pelota, ese, ahí también quiere el reino de Dios mostrarse. Entonces yo creo que para eso necesitamos dejar solamente de fijarnos en pedacitos y sacar este versículo que dice que no se quede el sábado y este otro que dice que no se quede los ídolos, entonces eso no se puede escuchar música rock porque eso es sacrificado a los ídolos, y este otro que dice que las mujeres se callen, y estar escogiendo versículos y verlo como una unidad que nos está contando una historia. Un libro que aún el mismo Apocalipsis, tan raro que es, tan lleno de cosas y de bestias y de 7 cabezas y de estrellas cayendo a la tierra, está contando la misma historia, está diciendo el reino de Dios es posible aún en medio de un mundo convulsionado y de grandes bestias, que bueno, eso tiene su significado y pueden ir a verlo en contenidos que tenemos todos hablando entre nosotros y con gente que sabe de esto acerca del Apocalipsis. Entonces, ¿qué significa todo eso? Era la misma historia, diciéndole, al final el reino de Dios sigue siendo posible. Entonces yo creo que podemos entrar a buscar en la Biblia un compás no, ¿cómo es la palabra? Una brújula ética, y esa brújula ética siempre va a apuntar a Jesús, porque para eso está diseñada la Biblia. La Biblia está diseñada para apuntar a un gran protagonista que es Jesús. Entonces, en lugar de andar rebuscando por ahí en otro lado, es mirar entonces a Jesús. Y Jesús en que resumía la ley, amar a Dios a través de el amor al prójimo. Vea, mire cómo resolvimos esto acá, 21 siglos, hermano, de gente peleando y tan fácil que estaba. Pero sí, esas es las conclusiones a las que he llegado yo al respecto, Adolfo, y bueno, pues ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero espero que... No, creo que... Sacó hijo. Sí, aquí ya te dijeron que... Dame otro hijo y todo. Abner, me gustó muchísimo algo que quiero, digamos, recuperar de lo que dijiste. Digamos, es tan peligroso, ¿cierto? De pronto tratar de sacar de la Biblia algo literal para traerlo a nuestra realidad, es decir, hay que cumplirlo así tal cual como aparece, ¿cierto? O, en su defecto, pues, tratar de llevar toda nuestra vida con la misma moralidad en el tiempo en el que fue escrito
el texto bíblico, cómo es peligroso forzar el texto bíblico a que sea feminista, ¿cierto? A que, digamos, a que trate el texto bíblico de apoyar, digamos, nuestras ideas o nuestros pensamientos sobre, digamos, una lectura queer o algo por el estilo, ¿cierto? Claro, uno puede leerlo en clave de, no significa que el texto bíblico apoye o posiblemente sea un, sí, digamos, no podemos decir que la Biblia es feminista, ¿ya? Porque no lo es. El texto bíblico tiene una base patriarcal, ¿cierto? Entonces, forzar el texto bíblico a que posiblemente tenga unas ideas que no hacen parte de su realidad, también sigue siendo peligroso, ¿ya? Sigue siendo peligroso y me gusta captar eso. Lo segundo digamos que capturo de lo que estabas diciendo es Cristo como clave hermenéutica, ¿ya? Me gustó muchísimo porque, bueno, recuperando aquí este tema de, digamos, de la sola escritura conecta con el solo Cristo, ¿ya? Y el solo Cristo, pues, va a conectar con la sola gracia, ¿cierto? Y la sola gracia a la sola fe, y de la sola fe, pues, de sola ideo gloria, ¿cierto? Es decir, hay una conexión allí entre el uno y el otro que digamos que si queremos tener esa lectura, hoy día podemos observarla. Debemos mirar el Evangelio, ¿cierto? Y mirar qué hizo Jesús y tratar, digámoslo así, de ser como posiblemente las comunidades o las primeras comunidades trataron de decirnos quién era Jesús, ¿cierto? Muy bien, vamos con Sebas. Sebas, tenemos 6 minuticos como para ir concluyendo contigo. Hágale suave, profe, que ya se me acabó el espacio para tomar notas. Hágale suave. No, solo hace cosas muy cortas. De hecho, no me lo tenían que decir. Tranquilos, yo lo tengo muy presente. Voy a responder a la pregunta que se planteó muy corto porque me quiero sí demorar un poquito más con otro asunto, retomarlo de la inspiración. Nosotros siempre estamos buscando una orientación en la vida. Eso es connatural al ser humano, ¿sí? A eso le llamamos bien, el bien, ¿sí? En nuestro caso, como somos, pues venimos de una raza, de razas primates, nosotros somos sensoriales, nosotros nos ubicamos y nosotros nos orientamos en el mundo por medio de los sentidos sensoriales, los 5 sentidos sensoriales básicos. Eso es hedonismo. El hedonismo no es malo per se, el problema del hedonismo es que es egoísta, pero no necesariamente tiene que ser egoísta. Por eso Epicuro y Jesús hablan de un hedonismo social, ¿sí? De hacer sentir bien al otro. Eso lo dice Jesús en la regla de oro, la forma como lo propone. La regla de oro la tienen todos los pensadores y todos los fundadores de religiones, pero Jesús la tiene una formulación muy interesante. Hazle al otro lo que te gusta que te haga, ¿sí? Es hedonista y es social. Me salgo de mi cuerpo, me salgo de mi vehículo de sensorialidad, que es mi cuerpo, con el cual estoy en el mundo y soy parte del mundo, ¿sí? Y lo hago en favor de otros. Entonces el bien tiene por esa razón un doble aspecto, que es belleza. El bien es bello, eso lo sabemos desde el principio. Por esa razón nosotros hablamos de nuestra naturaleza, que a nosotros nos orienta nuestra naturaleza, ¿sí? Ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, el problema que estamos tratando esta noche es que hay una especie de, eso sí es una confabulación, en donde se ubica que el lugar o la fuente exclusiva de posesión de ese bien, donde uno tiene que concurrir a ese lugar para conocer el bien, es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras están escritas en pieles de animales, pero es que el bien está escrito en otras pieles de animales, en este animal, está escrito en mi piel y está escrito en mi corazón. Y no me pidan, por favor, otro hijo, porque esto no es... voy a dar la cita de quién es el romántico, para que le pidan el hijo a él, Vivi, porfa. Es San Pablo en Romanos, lo dice. Sí, ¿dónde están las tablas de la ley? Están en el corazón. Es que eso es así, o sea, está en mí. Yo tengo que buscar en mí. Por eso San Agustín tiene esa genialidad de buscar, o sea, te está buscando por fuera, Señor,
y todo el tiempo estabas en mí. Hay una frase muy bonita de una película que se llama El Reino de los Cielos, de Ridley Scott. A mí me encanta esa película porque tiene una frase supremamente bien puesta. El personaje que es Balin, que es un personaje histórico, pero acá está, pues, digamos, representado. Se le muere la esposa, no, se suicida la esposa y él está buscando la redención de su redención y va hasta Jerusalén. Y él se pregunta ya en Jerusalén, y esa frase es bonita, muy bonita esa escena, y dice, pero ¿cómo puedes estar en el infierno si estás en mi corazón? Eso es una intuición antropológica y teológica del bien. Por supuesto, es que hay una norma que en la está y que todavía pesa sobre los que se suicidan, de que Dios los juzga muy fuerte y que se van para el infierno. Entonces él se pregunta, pero ¿cómo es posible que estés en el infierno? ¿Cómo esa norma eclesiástica va a decir eso si estás acá, en mi corazón? ¿Cómo va a ser eso posible? Es que el bien está escrito en nuestra piel, eso hay que entenderlo. Por eso, siempre la razón se le ha visto como fuente de la revelación. Entonces, no solamente la Biblia, soy yo también la fuente del bien, mi naturaleza. Por eso la teología y la filosofía moderna, Lutero tiene un problema, que Lutero desconfía en la naturaleza del ser humano por el pecado original. ¿Sí? Entonces ahí Lutero va por otro lado. El cristianismo protestante tiene esa gran dificultad. Pero es que la razón, ojo con esto, no solamente es una razón dividida, no tenemos una naturaleza dividida, una razón por un lado y la sensorialidad por el otro lado. Nosotros sabemos que nuestra razón es sentiente, ¿sí? Es decir, de qué están hechas nuestras ideas, del mismo material que están hechos nuestros sentimientos, de sensorialidad, de sensibilidad, de datos sensoriales suministrados por los 5 sentidos sensoriales que generan conceptos, ideas y sentimientos. Nuestra razón es sentiente, nosotros estamos integrados. Es un concepto de Javier Zubiri, que es un filósofo español, ahí le dejo el dato. Y por eso hay que entender que el cristianismo es cultural, ¿sí? Entonces es un código cultural. Entonces por eso todo lo que le sale de ese código entonces genera sospechas a los que están dentro de ese sistema, ¿sí? Pero hay que decir que hay que entender, no hay que pelear con eso. Todos los sistemas culturales son cerrados, son autorreferenciales y generan xenofobia, etcétera, etcétera. Pero es que eso es el cristianismo, es que Cristo está más allá de todas las posibles fronteras que tienen las culturas y nuestras sociedades, ¿sí? Claro, o sea, el cristianismo no encierra a Jesús. Jesús se le encuentra en otros lugares también fuera de esta cultura. Por supuesto que sí. Eso hay que entenderlo también. Pauso ahí y dejo el tema de la inspiración, me parece un tema muy bello. Dejo la película de Pixar, la de Soul. ¿Se la han visto? Hermosa como expresa lo de la inspiración. La inspiración tiene que ver con esto de la belleza y lo del bien. Es como en la película lo muestran cuando se sienta el profesor de música a tocar piano y él se va a otro lugar. Así pensaban los antiguos que era la inspiración, porque es que la belleza es precisamente tan bella que no parece de este mundo, es sobrenatural. Entonces las personas que están en contacto con la inspiración, artistas, diferente tipo, pues se van a otro mundo y tienen ese contacto y traen esa revelación. Eso es la inspiración en las Sagradas Escrituras. El término es theoneustos en griego, theoneustos, y significa exactamente eso. Exactamente eso. Segunda de Timoteo 3:16. No tiene nada que ver con dogmas, con hegemonías del control social, con códigos culturales. No, tiene que ver con el saber que la belleza nos posee, que nos inspira, que nos orienta y que la encontramos en muy diferentes sistemas y códigos culturales porque lo encontramos en el otro que está frente a mí. Como lo decía Abner, por eso el mandamiento cristiano es amar al otro. Es un otro que es vertical y horizontal. Vertical es Dios, que es el otro con O mayúscula, si le queremos poner el tinte bartiano, y carbar, ¿no? No el otro bar. Y horizontal, que es el otro, que es mi prójimo, ¿sí? La religión de Jesús es el otro es la religión de Jesús, con esa doble O, vertical y horizontal, ¿sí? Y eso es importante que también lo tengamos muy presente. Y lo dejo por si de pronto queda espacio para leer preguntas o hacer de pronto saludos a las personas que se han conectado con nosotros. Gente, bueno, de verdad, este ha sido un tremendo live. Creo que hay muchas cosas que quedaron ahí en el tintero y que, digamos, que nos ayudan a nosotros a poder rescatar hoy día ese legado de Lutero con la sola escritura y al mismo tiempo, pues, releerlo para nuestro tiempo.
¿ya? Hacer lectura de ese sola escritura. Y al mismo tiempo seguimos pensando, meditando sobre si debe o no debe, ¿cierto? La Biblia posiblemente guiarnos moralmente. Habrá quienes piensan que sí, ¿cierto? No quiero cerrar la posibilidad de decirles no, porque creo que también hace parte de la libertad y la autonomía de cada persona, ¿ya? Es decir, una persona desde su libertad y su autonomía pues decide si la escritura o no debe guiarlos moralmente o no. Eh, y sin embargo, pues nosotros tratamos de ir al punto de decir, la Biblia pues tiene un contexto y tiene ese contexto particular que no hace parte de nuestro contexto y debe leerse con el fin no de obedecerlo, ¿cierto? Sino de estudiarlo, de comprenderla, ¿ya? Y eso lo hace diferente. No sé si hay preguntas, a mí me gustaría saber, yo he visto muchas, me gustó algo que dijo Sebastián y que Gustavo por aquí ahorita resaltó, y bueno, Jorge también. Lo de la cerveza. Bueno, aparte del tema de la cerveza, que Jesús está más allá del cristianismo, ¿ya? Creo que Sí, sí, sí. eso debemos de verdad colocarlo aquí como parte esencial de este discurso. Jesús va más allá del cristianismo, Jesús va más allá de referentes culturales, ¿cierto? No solamente está, digamos, encasillado en la cultura que yo tengo, porque existen otras culturas, existen otros mundos, otras formas de pensar, de creer, ¿cierto? Y de ver también la moralidad. Y Jesús también hace parte de ese mundo y, bueno. Bien, preguntas, reacciones. Igual agradecer a la gente que ha estado hasta ahora y que nos aguantó varios inicios. Así que Correcto. agradecidos por los comentarios también. Ahí hay una pregunta. Abner, responde tú. Su esposa, amigo, que responda usted. Que responda el cónyuge. Que pregunten en casa a sus maridos, no mentiras. ¿Qué reforma, qué reforma ¿Qué reformas necesita la necesita la iglesia? iglesia de hoy? Yo tengo unas posiciones mm, no tan definidas al respecto, pero yo sigo creyendo que el norte es menos corporacionismo y más el proyecto de Jesús. Jesús, he estado leyendo Gerard Loving, que habla acerca de, bueno, dos libros, uno sobre las parábolas de Jesús, que es bellísimo, y sobre la iglesia que Jesús quería. Y, y dice este autor una cosa que me parece muy interesante y es que Jesús no dio muchas instrucciones. Jesús no apunta mucho a instrucciones específicas. Jesús como que le apunta más a intuiciones. Por eso cuenta historias. Por eso dice como, eh, vean cómo puede parecerse la realidad cotidiana de ustedes con cómo es el corazón de Dios y cómo es el proyecto de Dios. Y a partir de ahí construyan ustedes sobre el amor al otro. Y yo creo que hay que volver a eso, menos a los moldes, a los reglamentos, que está bien la estructura, nadie está diciendo vamos a quemar todas las iglesias, aunque si van a quemar iglesias pues me invitan, pero nadie está diciendo pues eso, ¿cierto? No se trata de eso, se trata de dentro de las realidades en las que estemos, dentro o fuera de una institucionalidad o lo que sea, apuntarle más al proyecto de Jesús y menos a lo que ya está preestablecido y es la norma, porque es lo que funcione, porque es lo que siempre hemos hecho. Creo que ese sería un punto de partida. ¿Qué reformas? Bueno, y ahí para adelante hagan cuentas, un montón de cosas que seguramente nos vendría muy bien reevaluar. Esteban, ¿qué piensas tú? Hay una idea que recojo del mencionado por Abner previamente de Lucas Magnin, cuando él menciona de que el cristianismo en esencia siempre fue una alternativa y la iglesia pierde relevancia justamente cuando deja de ser una alternativa y y se casa con los poderes de este mundo. Creo que parte de una reforma hoy en día es justamente que volvamos a ser una alternativa.
justamente a la luz del proyecto de Jesús. Y eso significa, bueno, dejar de dejarnos seducir por el poder y ponernos al servicio del otro. Yo De ahí para diría, adelante. yo diría, digamos que una de las cosas que posiblemente creo que la iglesia debe cambiar es creer que no debe cambiar, ¿ya? O sea, debe cambiar esa situación de no querer reformarse, ¿ya? De no estar en constante cambio. Ese carácter absoluto que muchas veces la iglesia quiere tener, ¿ya? De pensarse absoluto, de pensarse inmutable, creo que es realmente una de las cosas que debe cambiar, ¿ya? La iglesia que no cambia no es iglesia, yo lo digo así, ¿ya? Sebas. No, todo lo dijeron ya. No, mentiras. Yo tengo algo también por comentar. Yo creo que hay que cambiar es el mesianismo. Es que es una iglesia donde pues se profesa el Mesías, no una iglesia mesiánica, ¿sí? En todas sus denominaciones. Es matador y más cuando se lleva al plano del individuo. Nos volvemos en iglesias llenos de reyes que le dictan la norma a los demás y tratan de someter a los demás a su interpretación, a su experiencia y a su práctica moral y litúrgica, y eso no es así. Hay que volver a la hermandad, dejar de ser mesiánicos y volver a una iglesia fraternal de hermanos, que era el espíritu inicial, pues, en el cual se convocó, y viene el término eclesiano, que se convocó a los creyentes. Por ahí empezaríamos, porque hay muchas cosas que cambiar, pero por ahí empezaría muy bien. Las pretensiones mesiánicas, y sobre todo hoy en día en América Latina, en el día, o sea, cuando hay un asunto con el populismo de derechas y la iglesia se vende, se monetariza, es decir, eso hay que prestarle mucha atención, más que nunca, porque precisamente como es un código cultural que interpreta a la gente y le da cohesión y lo nombra y lo identifica, en una época en que no hay identidades, en que hay pérdida como se han perdido los absolutos, ¿sí? Las grandes narrativas, entonces la gente ya no tiene un polo en donde identificarse, pierde esa seguridad. Entonces, por la necesidad de estar seguros, entonces todavía está el código, y por eso es el auge precisamente digamos, como estos conservadurismos fanáticos, fantásticos, ¿sí? Supersticiosos, porque hay pérdida de las grandes narrativas del mundo, entonces ya no hay nacionalismos, ya se pierde las ideologías, esto es posideológico, hasta poscristiano incluso, entonces claro, vuelven las micro realidades comunitarias, donde es el pastor y usted afiliado a la iglesia, pero es a la iglesia de fulanito de tal, que es con la Biblia de fulanito de tal, que es con la interpretación, es con todo el set porque tienen todo el brochure, tienen todo el paquete digamos, de productos, y entonces eso se vuelve muy complicado porque eso se lo ofrecen a los políticos en el mercado electoral. Tengo 2.000 votos, tengo 5.000 votos, ¿cómo vamos ahí? Yo los llevo allá y le pongo las manos y no hay ningún problema, le hago toda la pantomima, ¿cierto? Todo todo el proceso ritual para que la gente lo consiga. Y eso pasa a lo largo de América. Es un fenómeno americano, no europeo. Es muy curioso eso. Entonces hay que prestarle mucha atención a esos mesianismos. Habría que bajarle a ese mesianismo y habría que subirle a la fraternidad. A propósito, les dejo para la invitación a que lean también la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Todos, la hermandad de todos es muy bella. Cosas del diablo, ustedes saben, la ramera de Babilonia, el que escribe bonito. Al Papa, yo leo solo cosas de Lutero, man. Yo estoy al otro lado. Toda la escritura. Gente, After, nuevamente muchas gracias Sebas y muchas gracias Esteban, de verdad, por aceptar esta invitación. Ha sido genial la conversación. Espero que se preparen ya y que también nos acompañen cuando venga Desmitificando la Biblia 3 con las chicas. Las mujeres vienen a hablar digamos, y voy a dejar que ellas hablen. Espero que me dejen las cuatro cámaras aquí porque viene algo muy, muy chévere. Ellas se están preparando y sé que va a ser algo muy genial. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos
Recuerden que seguirnos, seguir a Abner, seguir a Esteban, si no lo siguen, seguir al profe Sebas, seguir en YouTube, a Notas Sueltas, en Spotify, en todas nuestras redes. Sigan en todas nuestras redes, que ahí se está generando teología y reflexión bíblica y teológica muy, muy, muy importante ya para este tiempo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan feliz noche. Besos, chao. Chao, chao. Bien, bien.